Quiero ser absolutamente sincera. Hay un compromiso, una convicción, una historia con todo lo que es el presidente, porque es el que más responsabilidad tiene. Siempre el presidente tiene más responsabilidad que cualquier otro. Néstor, que creo que nadie duda que fue, a mi criterio, el mejor presidente que tuvo la democracia, el resultado de su gobierno con el desendeudamiento, en materia de política de derechos humanos. Creo que la Argentina ha recuperado en el mundo un lugar en materia de derechos humanos que la coloca a la vanguardia de todos los países, reconocida internacionalmente. Dicen, Cristina representa a los pobres, a los que no tienen nada. Sí, me jugué muy fuerte por los más vulnerables, por los que menos tienen. La gente no sufra, que esto me parece lo importante. Y yo estoy dispuesta a hacerlo. ¿Sabes por qué estoy dispuesta a hacerlo? Porque yo quiero vivir un país muy diferente al que me tocó vivir a mí de joven. Nunca hice lo que yo quería, siempre hice lo que yo debía. Siempre tenía un concepto del deber, de la responsabilidad muy fuerte. El secreto de esto es hacer las cosas como uno las siente y de corazón. Los dirigentes políticos pueden equivocarse, pero cuando tienen equivocaciones las pagan los desocupados, o la pagan los que no tienen acceso a los estudios, o los chicos que no llegan a la escuela, o la paga 30 muertos. Mucha gente se equivocó políticamente. Se equivocan a costa del cuerpo, del hambre, del trabajo y de la miseria de los demás. Yo nunca me equivoqué en eso. Dicen, Cristina representa a los pobres, a los que no tienen nada. Sí, me jugué muy fuerte por los más vulnerables, por los que menos tienen y con todas las cosas que me ha tocado vivir, sufrir, con el nivel de ataque virulento, no ya en lo político, sino en lo de género, en lo femenino. A mí me ha atacado por ser mujer, decir cosas que tienen que ver con mi condición de género, no con mis decisiones como presidenta, o como militante, o como dirigente. Y la verdad que las he soportado con dignidad, y las voy a seguir soportando con dignidad. Creo que la Argentina ha recuperado en el mundo un lugar en materia de derechos humanos que la coloca a la vanguardia de todos los países, reconocida internacionalmente. Nunca hice lo que yo quería, siempre hice lo que yo debía. Siempre tenía un concepto del deber, de la responsabilidad muy fuerte. ¿Lo tenés como consciente eso? De que sos el presidente y que sos la presidente y que si te morís, ¿qué pasa? Y si te morís, a mí el que se murió, ¿viste? Sí. El tema son los que quedan, qué sé yo, no sé. Chicho, nunca se me ocurrió que si te imaginas que si vos entras pensando me voy a morir, no y te bueno, vas si a morir, me muero que se arreglen como puedan, qué sé yo, ¿viste? Presidente, digo, no y es lo mismo. Bueno, pero me muero, se arreglarán como puedan, ¿viste? Un irresponsable. Y bueno, qué sé yo, está bien, cada uno decide. Pienso que es una vergüenza lo que ha dicho esta señora. La verdad es que nos toma de tarados. No respeta a nadie. Nos falta el respeto. Que no mienta. Bueno. A mí me llena de vergüenza ajena. El cinismo que expresó la expresidenta de hoy es lesiva para la sociedad argentina. Te toman por boludo. Te toman por boludo. Te toman por boludo. Creo que la Argentina ha recuperado en el mundo un lugar en materia de derechos humanos que la coloca a la vanguardia de todos los países, reconocida internacionalmente. Hay gente que, hablando mucho de esa época, habla de su papel y se pregunta por qué nunca llegaron a presentar un habeas corpus. Me lo han dicho haciendo reportajes mucha gente. Porque vivíamos en Santa Cruz y no había desaparecidos en Santa Cruz. No le creo. La verdad es que nos toma de tarados. ¿Ellos intervinieron en alguna causa en defensa de presos políticos o en alguna situación de lucha o de resistencia contra la dictadura? No, jamás. Los Kirchner no tuvieron ninguna actitud, ni siquiera de solidaridad con quienes llevábamos adelante casos de defensa de perseguidos por el gobierno militar en aquellos años. Creo que la Argentina ha recuperado en el mundo un lugar en materia de derechos humanos que la coloca a la vanguardia de todos los países, reconocida internacionalmente. ¿El modelo de comunicación para usted era 678? No. ¿Le pareció democrático 678? Me parece, pero perdón, había además en ese canal de televisión otros programas donde iba toda la gente. ¿Cómo no va a ser democrático un programa porque tiene una determinada orientación? Nos parece que no afectaba para nada la democracia. Gente, escrachaba gente.
y en un país donde la gente no pueda pintar una pared, yo no quiero vivir. Si tengo que pedir permiso para pintar una pared, aunque no me guste que las paredes pintadas, yo nunca salí a pintar paredes. Pero si alguien quiere pintar una pared, no me parece que haya que llevarlo preso porque pinta una pared. Eso no es democracia, eso no es libertad. Porque no respeta a nadie. Yo quiero vivir en un país que se respete la ley y un respeto completo. Un país en donde hacer un piquete sin ningún motivo... Mira, te voy a decir algo sobre eso, los piquetes. El otro día escuché... Termino la expresión. Sí, no. En donde un piquete es una acción ilegal, salvo situaciones graves y extraordinarias. Durante muchísimo tiempo el piquete no solo fue un hecho que no respondía a esto, sino casi alentado por funcionarios cercanos al gobierno, como Luis Delía. No, al contrario. Yo, si te digo la verdad, yo me enojaba mucho con los piquetes. ¿Me está diciendo en serio? El paso de las agrupaciones piqueteras y allí un hombre... ¿Qué venís a provocar? Así se producen algunos empujones. Ustedes vinieron acá mercenarios. Allí Delía que golpea a una persona. Odio a los blancos, odio a la gente como vos, los odio con toda la fuerza de mi corazón. ¿Entendés? Los odio, te lo digo claramente, los odio, odio a las clases altas. Estoy reventado de bronca. Acá, muchachos, tenemos que aprender a tolerarlo porque necesitamos amor, mucho amor. Y Delía recién hizo un show. ¿A usted qué le parece bien tener odio visceral? O sea, ¿eso es un orgullo? Bueno, es un orgullo. ¿Es real el odio que vos decís que tenés? Sí, pero visceral. Yo soy un hombre nieto de un anarquista, mi padre un peronista de base, de esos que brindaron el día que mataron a Aramburu, ¿no? Brindamos en mi casa con vino y con asado con los vecinos. O sea, para vos estuvo bien que mataran a Aramburu. Delía, para vos estuvo bien que mataran a un tipo desarmado y arrodillado mal que fusilaban en un sótano. No, usted ha enarbolado en sus dos gestiones la defensa irrestricta de los derechos humanos. Sí. Se han impulsado los juicios por la verdad como no se había producido antes. ¿Tuvo algún prejuicio ideológico de firmar un memorándum con una república que entonces gobernaba Mahmoud Ahmadinejad, que negaba el genocidio, lapidaba mujeres infieles, desbarrancaba homosexuales? ¿No le provocó ninguna aprehensión ideológica? No, yo no me acuerdo si estaba Ahmadinejad todavía cuando lo firmamos, pero realmente era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados iraníes y poder destrabar y conocer la verdad. Y ese memorándum de entendimiento con Irán que promovió ella solo consiguió que se flexibilizaran los pedidos de captura de Interpol para los acusados iraníes. Mejor que lo explique el fiscal Nisman. Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabani ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. No. Esperá. Es una cosa... hay un compromiso, una convicción, una historia
con todo lo que sea violación de los derechos humanos y desaparición forzada de las personas. ¿Por qué Milani frente al ejército frente a esto? A ver, porque Milani ya había pasado por 3 ascensos previos con control de los organismos de derechos humanos. No es que saqué de la... O sea, había empezado, creo, cuando llegamos nosotros, no sé si era coronel, no me acuerdo, y después finalmente también lo terminé separando. No es que se fue conmigo el 10 de diciembre, pero lo cierto es que había pasado por el filtro del Senado, en el cual siempre el Senado consultaba a todas las organizaciones de derechos humanos para verificar que no hubiera ningún antecedente que se pudiera haber disparado. O sea, había un control muy grande de la Secretaría de Derechos Humanos primero y luego también por parte de las organizaciones de derechos humanos. Una denuncia de abuelas. No, claro, no. Una barbaridad, y sí, es una afrenta pero contra todos, porque si hay gobiernos que niegan su propia responsabilidad, estamos en manos de cualquier cosa. Nos parece que no afectaba para nada. Lo único que necesitamos es justicia. Y por toda la corrupción que hubo. La corrupción del gobierno de Cristina Kirchner es realmente terrible, terrible. El abandono que la señora hizo como Estado en ese momento. Nos parece que no afectaba para nada. Hubo corrupción. Que Cristina es responsable. Fue la presidenta de la Nación. El presidente porque es el que más responsabilidad tiene. Siempre el presidente tiene más responsabilidad que cualquier otro. Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y a la vez, por lo que vemos que pasó, era la jefa de la corrupción. El último destinatario de cada una de las decisiones es la Presidenta de la Nación. Acá no hay ministro que piense per se sin la anuencia de la Presidenta de la Nación. El presidente porque es el que más responsabilidad tiene. Siempre el presidente tiene más responsabilidad que cualquier otro. Sería casi saludable decir las cosas como son, que es lo más importante. Sí. Y la mejor forma de decir las cosas como son, puede no gustar, pero yo siento eso. Hay tipos que tengan esa responsabilidad, que la paguen, no. Yo nunca he levantado un dedo para frenar nada que tenga que ver con alguien que tenga responsabilidades en ese tema. Pero la corrupción lo que hay que hacer es ir por ellos. Tengo mucho temor. No tiene que haber la impunidad. El que tenga que pasar por la justicia, que pase. Todo se tiene que investigar. Si hay dudas por las cosas, se tienen que investigar. Y nadie tiene que temerle a eso y andar preocupándose de lo que no se hizo. No sé. Pero si se hizo, hay que responder por ello. Hoy me pregunto. Tengo mucho temor. El último destinatario de cada una de las decisiones es la Presidenta de la Nación. Acá no hay ministro que piense per se sin la anuencia de la Presidenta de la Nación. En absoluto. Querer generalizar y decir... Perdón, déjame terminar la idea. Claro. ¿Vos te das cuenta que hay una inconsistencia entre lo que se dice? Que cada uno pueda ver en esa historia, en esa gestión concreta, cuál ha sido la conducta, no las palabras, que siempre son volubles y las lleva el tiempo. Las conductas que están en la memoria del pueblo, en definitiva. De lo que tenés atrás, ¿no? De la trayectoria. Y la coherencia. Yo quiero la prueba del archivo. Hay muy pocos que en la Argentina resisten, aguantan la prueba del archivo. Quiero que esto quede claro. No, eso no es justo. No es justo porque no fue así. A mí me parece a mí que el salto... ¿Sabés qué pasa? No me parece honesto, no me parece coherente. Ojo, yo no quiero defender quiero que esto quede claro, no quiero defender a ningún funcionario que haya cometido ningún delito, en absoluto. Tengo que decir que no veo que sea un gobierno corrupto. ¿Por qué decís que no es un gobierno corrupto? Porque no hay una situación de esa característica como la... Te toman por boludo. Te toman por boludo. Te toman por boludo. Por culpa de funcionarios que no cumplieron con su deber. Nos parece que no afectaba para nada. Se olvida la presidenta de decir la responsabilidad que le cabe a este gobierno. Nos falta el respeto. El último destinatario de cada una de las decisiones es la Presidenta de la Nación. Acá no hay ministro que piense per se sin la anuencia de la Presidenta de la Nación. Creo que me parece que... No, espera, ¿vos sabés cómo se toma el... No me acuerdo yo nunca dije eso, o sea, pero si vos me querés hacer cargo de lo que dice cada uno de mis funcionarios, no me acuerdo hay un compromiso y una convicción y una historia con todo lo que sea violación de los derechos humanos y desaparición forzada de las personas. ¿Por qué Milani frente al ejército, frente a esto? A ver, porque Milani ya había pasado por 3 ascensos previos con control de los organismos de derechos humanos. No es que
saqué de la... O sea, había empezado, creo, cuando llegamos nosotros, no sé si era coronel, no me acuerdo, y después finalmente también lo terminé separando. No es que se fue conmigo el 10 de diciembre, pero lo cierto es que había pasado por el filtro del Senado, en el cual siempre el Senado consultaba a todas las organizaciones de derechos humanos para verificar que no hubiera ningún antecedente que se pudiera haber disparado. O sea, había un control muy grande de la Secretaría de Derechos Humanos primero y luego también por parte de las organizaciones de derechos Había humanos. una denuncia de abuelas. No, claro, no. 18, 17, 16 años y simpatizás, militás en la Cámpora, te gustan muchas cosas de este gobierno, te diría que conozcas un poco la historia, porque cuando se hablan de derechos humanos, muchos jóvenes creen hoy en la Argentina que la historia comenzó el 25 de mayo del 2003, y no fue así. Doctor Julio Estracera, del juicio a la Junta, no es cualquier voz, es una voz autorizada para hablar de los derechos humanos. Doctor Estracera, ¿cómo está viviendo hoy otro día, aniversario, el 24 de marzo? Bueno, ¿sabe lo que pasa? Sí. El matrimonio Kirchner jamás se preocupó por los derechos humanos. Vea, yo tuve a la vista casi todos los habeas corpus del país porque los pedí a los distintos juzgados para el juicio. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o por Cristina Fernández de Kirchner. Es que ellos vieron el filón y vieron que, bueno, que esto tenía acogida en la gente y entonces quisieron apropiarse de los derechos humanos. Pero fíjese que la gente que defiende derechos humanos y este gobierno nombran a Milani comandante jefe del ejército y hay responsabilidad, eventualmente está acusado nada menos que por la desaparición de un conscripto. El gobierno K hizo y hace bandera de la condena a las violaciones de derechos humanos durante la última dictadura y se apropió del tema como si fuera patrimonio exclusivo de los K, ¿no? Sin embargo, acaba de nombrar como nuevo jefe del ejército al general César Milani, que figura en el Nunca Más riojano, en lo que se llama informe final, mira, te lo muestro ahí a cámara 1, Luis, informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos 1984. Esto es el Nunca Más riojano. Cristina nombró a Milani el 3 de julio pasado. Milani cuenta con el apoyo de la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, y del CELS. La designación de Milani marca además un hito, porque es la primera vez que asume como jefe máximo de la fuerza el titular de la Dirección General de Inteligencia. En Bogotá de selección hay una pelea terrible entre la CIDE y el Ejército. Hay como un movimiento de copamiento de la inteligencia del Ejército hacia la CIDE. Ni el gobierno, ni los organismos de derechos humanos como Madres, Abuelas y el CELS advirtieron o dejaron pasar. ¿No le llama la atención que este hombre mencionado en el informe final de la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja sea quien ahora brinda con Cristina? El general Milani no solo aparece en el Nunca Más de La Rioja, también es cuestionado su paso por la provincia de Tucumán. Bueno, él ha participado en el operativo Independencia porque él ha estado 3 meses, desde mayo del 76 hasta julio, en comisión, porque él estaba asignado a La Rioja, lo mandan en comisión a Tucumán, en el corazón del operativo Independencia, y cuando ocurren las desapariciones más importantes o la mayor cantidad de desapariciones de personas. El operativo Independencia es la respuesta a una triste y oscura etapa de nuestra historia. Ni el CELS ni ningún otro organismo de derechos humanos alineados con el oficialismo recordaron el caso del soldado Ledo. Tampoco evaluaron la participación de Milani en el plan represivo del ejército en la provincia de Tucumán, ni su sorprendente aparición en el Nunca Más. A mí me llama la atención porque realmente el CEL tiene los mejores archivos de la represión ilegal de la Argentina y que no hayan profundizado 2 aspectos. Uno es cuál fue el rol de Milani durante las rebeliones carapintadas en el gobierno de Raúl Alfonsín.
Ni el oficialismo ni los organismos aliados preguntan nada sobre el pasado de Milani. Se ve que nadie lee lo que dice el Nunca Más. Nadie quiere saber lo que no conviene saber sobre el nuevo comandante en jefe del ejército. Este es el pasado del general que ahora brinda con Cristina. Salud en nombre de la República Argentina. Muchas gracias. Salud. Es la hora de la grandeza y de la unidad. Esto que veías hasta ahora era Milani en la dictadura. Vamos a hablar de ahora de Milani en la democracia, porque a Milani las cuentas no le cierran. El patrimonio de Milani es imposible de justificar. El flamante jefe del ejército es también desde hace 3 años el jefe de inteligencia de la fuerza. Su presupuesto solo es superado por el de la Secretaría de Inteligencia, ex-SIDE, pero es mayor al de todas las otras fuerzas de seguridad juntas. Y si hace inteligencia interior, estamos abriendo las puertas del infierno. Estamos abriendo el reinicio del proceso que nos llevó a los desastres conocidos en las intervenciones militares en Argentina. Además, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el general Milani elogia el proyecto de transformación que ha emprendido el gobierno nacional. Eso es que el general Milani apoya a una facción política dentro de la vida política argentina. El general Milani es faccioso. La designación de Milani como jefe del ejército, controlando todavía inteligencia, ¿no es cierto?, es el punto culminante de la definitiva politización de las Fuerzas Armadas. Y entonces el gobierno está utilizando las Fuerzas Armadas como órgano ejecutor de los programas sociales, pero para profundizar el clientelismo. Este es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Y esto significa Milani para las Fuerzas Armadas. Están haciendo lo que se ha hecho en Venezuela. Este concepto de defensa integral que plantea la presidencia tiene que ver con que el rol específico es la acción social y también la inteligencia. Es decir, están convirtiendo las Fuerzas Armadas en un gran organismo de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de inteligencia interna. De inteligencia interna. El general preferido de Cristina, el amigo de Eve de Bonafini, el socio de Guillermo Moreno, está en estos momentos en una prisión en La Rioja porque la justicia cree que participó de los grupos de tarea que durante el terrorismo de Estado en La Rioja primero hicieron el secuestro y la tortura de un padre y de un hijo de la familia Olivera. El propio libro del Nunca Más de La Rioja figuraba allí las denuncias del padre y del hijo Olivera sobre que habían reconocido a Milani en los grupos de tarea de la represión porque lo habían ido a secuestrar a ellos. Jamás iban a olvidar del personaje que entró a sangre y fuego a la casa y de los pelos y a los golpes se llevaron a uno de los Olivera, al padre primero y al hijo después. También por el secuestro y la tortura de Verónica Mata. Pero además de todo eso, por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo. Y además de Milani, con 8 días de arresto por no defender la democracia y reprimir el levantamiento de cara pintada. ¿Y qué castigo debería aplicársele a Nilda Garré y a Cristina Fernández de Kirchner, que no negaron el terrorismo de Estado, pero a uno de sus representantes lo encaramaron en la máxima autoridad del ejército argentino y no podían decir que no sabían porque se desganitaron un montón de periodistas independientes y dirigentes políticos opositores contando quién era y encaprichados no quisieron dar el brazo al torcer y lo mantuvieron y le dieron mucho poder. ¿Por qué? Milani les daba 2 cosas. Primero, información calificada de inteligencia para extorsionar periodistas, para extorsionar jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores. Y segundo, porque les había prometido eso que vimos cuando él jura por el proyecto nacional. Se vendía a sí mismo como un militar sanmartiniano, peronista, chavista, y por eso lo mantuvieron. No solamente Milani está acusado, insisto, por 3 secuestros, desapariciones y violaciones a los derechos humanos en La Rioja y una más en Tucumán con el soldado Ledo. También está procesado por enriquecimiento ilícito. Y no lo procesó el doctor Bonadío, lo procesó Daniel Rafeca, que es un juez que le ha hecho muchos favores al gobierno de Cristina. Insisto, el general Milani representa la máxima claudicación
del kirchnerismo en el tema de los derechos humanos. Después de años de forzar, de relato y de inventarse un pasado que no tuvieron de defensa de los derechos humanos, cierran como si fuera un círculo realmente vicioso y como si hubieran sido predestinados, realmente marcados por el destino, aquellos que no fueron capaces de presentar un habeas corpus, aquellos que se enriquecieron durante la dictadura con la 1050, terminan su trabajo en el tema de derechos humanos encaramando y poniendo en el lugar más importante de las Fuerzas Armadas de la Argentina a un hombre que ahora está preso por terrorista de Estado, por secuestrador y por haber violado los derechos humanos. Me parece que está bastante claro, ¿no? Le doy mi palabra. Esa Argentina virtual y mediática que planteó que odiábamos a las Fuerzas Armadas, por Dios, nosotros, los peronistas, contra los militares, somos el único partido político vigente en la Argentina fundado por un general. Nuestro ADN se gestó allí, cuando las Fuerzas Armadas acabaron con el fraude patriótico de la década infame y Perón fue presidente, así que no tenemos nada, al contrario, No respeta a nadie. Kirchner no solo hacían buenos negocios asociados a bancos y financieras, sino que mantenían excelentes vínculos con el poder militar de la provincia. Aumentó de 3 a 5 el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia y llenó los cupos con jueces ligados a su partido. Lo mismo hizo con el nuevo presidente del organismo, al tiempo que el cargo de procurador general fue suprimido, a pesar de que se suponía inamovible. Porque el presidente más revisionista de la historia argentina presume de tener un pasado que no se parece en nada al real. Lo cierto es que Néstor y Cristina lograron prosperar en los tiempos más oscuros de la Argentina. Kirchner, que colaboró con los militares y realizó su fortuna personal con la infame 1050, quedándose con los departamentos de la gente, quienes perdieron todas sus tierras que habían obtenido mediante el sacrificio de muchos años de trabajo. El golpe de gracia para los deudores llegó con la circular 1050 del Banco Central en 1980, que terminó hundiendo a miles de ahorristas. No respeta a nadie. Oh, contale en La Plata cuando estábamos recién casados. ¿Quién se iba a imaginar que por entonces este matrimonio ya era dueño de una fortuna que en los años siguientes se multiplicaría de manera descomunal? El misterio sobre la fortuna de los K se remonta a la época de la dictadura. Las 22 propiedades que declararon ante la FIP en 1995 fueron compradas antes del retorno de la democracia, entre 1977 y 1982. Son 13 casas, 4 departamentos, 3 locales y un terreno en Río Gallegos, más otro departamento en el barrio porteño de Recoleta. ¿Cómo hizo para obtener todas esas propiedades cuando recién empezaba su carrera? Es la pregunta que nadie termina de responder. Porque ellos se establecen después del año 76 en Río Gallegos, constituyen su estudio de abogados, se dedican fundamentalmente a las cobranzas. En esos años hay que recordar, estuvo vigente la ley 1050 de la dictadura militar y las ejecuciones de propiedades de personas, especialmente de personas de escasos recursos. Por lo tanto, mucha gente que estaba endeudada por esa circular del Banco Central se vio obligada a dejar de pagar y como consecuencia de eso, Kirchner, que era abogado de una financiera que otorgaba esos créditos, remató las casas. Eso le permitía, en muchos casos, adquirirlas a un precio mucho más bajo. ¿Cómo era ese procedimiento de compra? Ellos son abogados de Finsud y fundamentalmente van comprando las casas de aquellos que no podían pagarlas, que tenían deudas impagas con las entidades financieras. Y estoy convencido que ellos, precisamente por la posición que tenían, accedían a financiamiento que en vez de disponerlo a favor de la gente, lo apropian ellos y compran esas casas que estaban a valor de remate y luego con los propios alquileres de esas casas van pagando los créditos que hayan podido tener. Ninguno de los dos venía de una familia adinerada. El padre de Néstor era empleado postal de Río Gallegos y el de Cristina colectivero en La Plata. ¿Te acordás qué estilo de vida tenían o
¿O cómo era la vida de ellos en ese momento cuando tenían el estudio acá en Santa Cruz? O sea, nada, gente común, gente joven, que estaban teniendo su familia, que estaban empezando. O sea, insisto en el tema, no eran millonarios, no tenían autos importados, ni viajaban a Europa, de hecho nunca viajaron. Pero tampoco, no todo el mundo en esa época se compraba casas como compraron. No, pero no todo el mundo eran abogados de financieras. Usted intervino en una causa que los Kirchner le iniciaron a una mujer humilde que se llamaba Ana Victoria Zet. Esa señora también, a raíz de su situación, no había podido pagar todas las cuotas de su casa, le iniciaron un juicio y nos vino a ver al estudio en el que yo estaba, y la verdad es que a medida que uno avanzaba y veía el procedimiento que se había seguido para intentar quitarle la casa a esta mujer, no había otro camino que la indignación. La verdad que fue un exceso. Fue un exceso, estuvo mal, y se lo dije a Cristina, le dije, mirá, yo creo que fue un exceso, que estuvo mal, pero igual te quiero hacer esta pregunta. ¿Para qué hacen ustedes estas cosas cuando tienen un estudio que funciona bien y no hace falta caer en esto? Y ella me dijo, mira Rafa, para hacer política hace falta plata. Nosotros vamos a hacer política y necesitamos juntar plata. Pues no respeta a nadie. En la primera declaración jurada que figura en el expediente de enriquecimiento ilícito, que es del 1995, el matrimonio Kirchner, figura que ellos tienen 22 propiedades adquiridas durante la dictadura. ¿Cómo puede ser eso? Que un estudiante y un abogado recién recibido, ¿cómo compró más de 20 propiedades? A mí me resulta más que sospechoso respecto de dónde sacaron los fondos. No, que no son operaciones raras. ¿No le hace ruido con el hecho? Usted declaró en el 2003 que tenía un patrimonio de 7 millones de pesos y en el 2010 de 100 millones de pesos. Siendo funcionaria pública, ¿le parece que es explicable este crecimiento patrimonial? Mira, yo te voy a decir algo. Habíamos hecho una muy buena fortuna personal, producto de que teníamos un estudio. Este estudio jurídico era uno de los más grandes y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Yo, gracias a Dios, desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. No me pasa lo de otros dirigentes que a partir del momento que entraron en la política han acrecentado sus fortunas, o no tenían fortuna, o no tenían nada, y yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente, cuando fui gobernador las 3 veces. ¿Cómo hizo entonces para hacer crecer su fortuna en proporciones increíbles? La familia Kirchner era una familia que tenía fortuna personal porque habían tenido un estudio jurídico que habían trabajado muchísimo y muy bien. No le creo. La verdad es que nos toma de tarados. Mentira tras otra. Néstor fue el presidente que más incrementó su patrimonio de sus negocios durante el ejercicio presidencial. O sea, ingresa rico la función, pero y termina muchísimo más rico. Entre el 95 y el 2010, la fortuna de Néstor sube 4.600%. 4.600%, o sea, 46 veces. Kirchner, que colaboró con los militares, y realizó su fortuna personal con la infame 1050, quedándose con los departamentos de la gente, quienes perdieron todas sus tierras que habían obtenido mediante el sacrificio de muchos años de trabajo. ¿Ellos intervinieron en alguna causa en defensa de presos políticos o en No, alguna nunca. situación de lucha o de resistencia contra la dictadura? No, jamás. Los Kirchner no tuvieron ninguna actitud, ni siquiera de solidaridad con quienes llevábamos adelante casos de defensa de perseguidos por el gobierno militar en aquellos años. ¿Sabe lo que pasa? El matrimonio Kirchner jamás se preocupó por los derechos humanos. Vea, yo tuve a la vista casi todos los habeas corpus del país porque los pedía a los distintos juzgados para el juicio. No hay uno solo firmado por Néstor Kirchner o por Cristina Fernández de Kirchner. Es que ellos vieron el filón y vieron que esto tenía acogida en la gente y entonces quisieron apropiarse de los derechos humanos. La máxima claudicación del kirchnerismo en el tema de los derechos humanos. Después de años de forzar, de relato y de inventarse un pasado que no tuvieron de defensa de los derechos humanos, cierran como si fuera un círculo realmente vicioso. Aquellos que no fueron capaces de presentar un habeas corpus,
Aquellos que se enriquecieron durante la dictadura con la 1050 terminan su trabajo en el tema de derechos humanos encaramando y poniendo en el lugar más importante de las Fuerzas Armadas de la Argentina a un hombre que ahora está preso por terrorista de Estado, por secuestrador y por haber violado los derechos humanos. Me parece que está bastante claro, ¿no? No. Quiero ser absolutamente sincera. Hay un compromiso y una convicción, una historia. Creo que la Argentina ha recuperado en el mundo un lugar en materia de derechos humanos que la coloca a la vanguardia de todos los países, reconocida internacionalmente. Dicen, Cristina representa a los pobres, a los que no tienen nada. Sí, me jugué muy fuerte por los más vulnerables, por los que menos tienen. El secreto de esto es hacer las cosas como uno las siente y de corazón. Y yo estoy dispuesta a hacerlo. Gente no sufra, que esto me parece lo importante. ¿Dijo siempre la verdad? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. La verdad es que nos toma de tarados. Nos falta el respeto. Que no mienta. Te toman por boludo. Te toman por boludo. Te toman por boludo.